Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9 desde el versículo 1 vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer desde el versículo 1. Hoy leemos hasta el versículo 34, es bastante largo, yo voy a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la lista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene y pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hemos leído hasta aquí. Estaba un anciano y el pastor fue a un lugar lejano y dice que le pidió el culto del miércoles al anciano. El anciano estaba angustiado y buscó el libro más largo de Salmos y leyó. La palabra es muy buena, vamos a leer una vez más. Leyó 2 veces. Tengo tantas cosas que decir, pero acabó el tiempo y acabaré así. Hoy no intenté hacer eso.
pero tenemos Santa Cena, el tiempo es corto y leímos bastante preparando la palabra. Leo de manera breve, pero la palabra era tan buena. Quería leer todo el capítulo 9 y pensando bastante, he reducido, que gracia hallamos, ¿verdad? Yo, hoy leyendo este libro de la Biblia, sentía como que me veía a mí en el año 1962. Yo, aunque no era ciego, aunque no era un mendigo, casi yo no tenía diferencia a él. Y después de que me encontré con el Señor Jesús, se abrió mis ojos y obtuve el perdón del pecado. Sea lo que fuera lo que otros digan, no podía dejar de hablar acerca de este evangelio. Hasta ahora yo tengo realmente vivo el recuerdo. Mi madre, cuando mi madre había fallecido en el año 1951, el 14 de agosto falleció, no tenía dónde poner mi corazón. Y realmente mi hermana me guió y como mi madre me crió y ella era tan maravillosa y yo realmente le anuncié el perdón del pecado, ella se asustó. Oxu, escándalo contigo. El hombre, cuando haya la gracia, la planta cuando madura baja la cabeza. Uno debe ser humilde. Hasta el pastor de mi iglesia dice que es pecador. Hasta el anciano dice que es pecador. Pero tú dices que no tienes pecado. Está muy errado esto en ti. En fin, cuando yo he oído eso de parte de mi hermana, no sabía qué hacer. No conocía la Biblia, era así, pero obteniendo el perdón del pecado. Esto era muy cierto. Después de ello, yo leyendo la palabra La vida de creencia, leyendo acerca de los evangelistas que me antecedían, acerca de los siervos preciosos, la creencia de ellos era muy parecido al mío. Profundamente yo no conocía la Biblia. Y luego yo, de manera distinta a otras personas, este ciego, el hecho de que abrió su ojo era algo precioso, grandioso, pero a mí, de ese pecado, cuando fui liberado aquel día, esta realidad en la que recibí la salvación, este Señor Jesucristo que permitió que yo abra los ojos, el Señor Jesucristo que perdonó mi pecado, con que esto era precioso, no podía cambiar con nada. De la misma manera que este ciego, las veces que yo iba leyendo esta Biblia, este ciego era mucho más valioso que yo, porque al momento que recibió el perdón del pecado, recibió la persecución. Pero el mendigo ciego que no tenía nada de lo que había aprendido, Dios estaba dentro de él. Y realmente ese fariseo que era tan inteligente, realmente a él claramente le habla. Y cuando yo leo esto, tú, glorifica a Dios. Él no cumplió el día de reposo y le dice que es pecador. ¿Qué le dice que es? ¿Qué le dice el ciego? No sé si él es pecador, sí o no. Eso no sé. Una cosa que sé es, yo era ciego y él me curó. Él es quien me curó. Y el corazón de agradecimiento hacia el Señor Jesucristo. Glorifica a Dios. Él es pecador. ¿Pero qué le dice? ¡Qué raro! Después de la creación, no hay nadie que haya abierto los ojos al ciego. Y no oye a los pecadores, solamente oye el que cumple su voluntad. Este hombre abrió mis ojos. ¿Cómo sería posible esto si no es de Dios? Cuando vemos cómo habla de tal manera, los escribas, los estudiosos de la Biblia,
realmente no pueden decirle nada y le van insultando. Somos discípulos de Moisés. Y es muy simpático lo que dicen las personas de aquella época. Jesucristo, ahora porque había hecho la masa con el lodo, dijo que no cumplía el día de reposo. Cuando vamos en Israel, fuimos en el día de reposo y nos prohibía apretar el flash de la cámara porque era trabajar en el día de reposo. El hermano al guardaespaldas le dice, tú es día de reposo porque usted usa el walkie-talkie. Estaba amarrado por ello. El ciego. ¿Qué era realmente el día de reposo? Es explicar al Señor Jesucristo. Durante 6 días tiene esa carga tan pesada, está en medio del sufrimiento, y el viernes por la noche hasta que entra el sol, hasta el sábado que entra el sol. Cuando ve que entra el sol, en ese instante, toda la carga lo va descargando. Sea cual fuera la carga, sea cual fuera. ¿Y por qué había hecho el día de reposo? Y realmente el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el dueño del día de reposo. Delante de Jesucristo, sea cual fuera la carga que uno tenga, se despoja de todo. Yo, hasta los 19 años, he cometido mucho pecado. He mentido mucho. Yo he robado mucho. Hasta ahora, en aquel entonces, cuando el trigo iba madurando y era amarillento, yo con mis amigos cortaba la planta del trigo, íbamos nosotros tostando en el fuego, en el monte, y cuando iba frotando con la mano, yo iba ahora soplando y la cáscara se iba volando, y ese trigo amarillento era tan delicioso. Hasta ahora quiero probar eso. No podemos nosotros ni conseguir eso ahora. En aquel entonces robaba bastante y tenía mucha hambre. Aunque sabía que esto era pecado, el deseo de querer comer era muy grandioso. Además no estaba solo y hacía con mis amigos y cada madrugada yo iba a pedir perdón por el pecado. Así era. En el año 1962, el 7 de octubre, mediante la sangre de Jesucristo, todo mi pecado ha sido perdonado. Y cuando ese evangelio, esa palabra entró en mi corazón, algo increíble es que en mi corazón, grandes y pequeños pecados ahora fueron echados. Desde la punta de la cabeza hasta los pies, en donde lo vea, no tenía ni una pizca de pecado en mí. ¿Cómo puede ser tan increíble? ¿Cómo esto puede ser tan maravilloso? Anteriormente, varias veces, yo decía confesar pecado. ¿Cómo voy a confesar todo si no me acuerdo de todo, verdad, señores? Sentía como que me molestaba, era malo, mi ser era sucio. Pero en mi corazón estaba lleno por el pecado, lleno de la oscuridad, lleno por el temor. En mi corazón, a donde fuese, no había nada resplandeciente, no había luz, solamente tenía lo vergonzoso. Pero Dios, cuando la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo, y Dios dice, sea la luz. Y fue la luz, dice en la Biblia. Yo de otra manera, cuando voy interpretando, dijo, sea la luz, y la oscuridad se marchó. Sea la luz y la oscuridad se marchó, porque cuando está la luz no puede estar la oscuridad. No puede decir que es luz permaneciendo en la oscuridad. La luz y la oscuridad de ninguna manera puede estar juntamente. Sea la luz, dice, sea la luz, y fue la luz. Y esa palabra es la misma palabra que dice, y la oscuridad se marchó en mi corazón. Y miles de oscuridades que estaban en mí, miles de vergüenzas, pecados, la oscuridad que estaba en mí, se marchó de mí.
En ese momento, la luz que yo veía, el hombre que es ciego de nacimiento se encuentra con el Señor Jesucristo y se pone el lodo y luego se va a Siloé a lavarse. Yo creo que fui así. Me lavaba y yo recogiendo el agua. Cuando le decimos al ciego para que vaya a lavarse en el Siloé, los ciegos tienen mucho miedo. Así es, sinceramente, porque ellos no saben cuando caen por dónde deben salir. Nosotros abriendo los ojos sabemos por dónde salir. El ciego no sabe a qué dirección debe ir para salir. Los ciegos creo que tendrán mucho temor, así me imagino, yendo al Siloé. Ahora con cautela habrá. Nosotros íbamos así corriendo, pero él iría con cautela y tocando el agua, arrodillándose con ambas manos, lavándose el rostro. Cuando se iba lavando, abría los ojos y tan conmovedor ese gozo como cuando con la cámara, la película, durante años de la oscuridad, en medio de la oscuridad habiendo vivido. Un segundo de 125 segundos, cuando entra esa pequeña luz, eternamente puede realmente guardar esa imagen eternamente. Ese ciego va al Siloé y mientras que se lava y algo se hace resplandeciente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me lavo, pero ¿qué es? ¿Esto qué es? Toda su vida, lo que no pudo sentir esa gloria y esa luz que ve por primera vez, realmente aquella figura era muy maravilloso. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es luz, esto es luz. ¡Oh, qué raro! Algo va parpadeando, pero ¿qué es? No conocía ni lo que era, no sabía ni cómo era su rostro y ve su figura que está ahora reflejándose en el agua, mirando el agua, mirando los árboles, mirando el cielo celeste, mirando el sol, mirando el rostro de la gente. Cuando él logra ver el ciego, ¡wow! Existía este mundo, existía esta luz, estaba esta belleza. Yo, cuando obtuve el perdón del pecado del Señor Jesucristo, yo he tenido realmente una conmoción que no se puede expresar por las palabras. La gente confiaba de que yo había estafado. Yo no estafé. ¿Por qué? Porque la luz que yo recibiera era tan grandiosa y esa luz no permitía que yo permanezca en la oscuridad. Anteriormente yo había robado, había hecho lo malo, era un ser sucio, pero esa luz llegó en mí y eliminando la oscuridad en mí, no me permitió andar en medio de la oscuridad. Y era conmovedor. Obviamente era inocente. Después de ello la gente me veía con ojos que dudaban de mí. Algunos me llamaban y me insultaban. Me insultan. Realmente yo, si hubiese estafado de verdad, yo sería digno de oír aquella palabra. Pero después de que entró la luz en mí, mi vida no podía menos que cambiar. Esta luz no permitía que yo esté en medio de la oscuridad. Y la luz echó la oscuridad de mi corazón, la luz permaneciendo dentro mío, no me dejó vivir en medio de la oscuridad. Era maravilloso. Ahora este ciego, encontrándose con el Señor Jesucristo, hasta ahora, lo que nunca había podido experimentar, un mundo maravilloso. Yo me encontré con su majestad, el rey de Eswatini. Mucha gente. Es difícil para que se encuentre con el rey. Para mucha gente. Ahora, mucha gente, ¿qué le habrá dicho al rey? Mucha gente, ¿qué petición le habrán pedido al rey? Mucha gente, al rey, ¿qué le habrá dicho? Yo me puse a pensar. Todos habrán dicho
habrán hablado acerca de su ser, pero yo no podía hablar acerca de mí porque mi palabra era sucia. Realmente, el que es tan necio, fácilmente caigo en medio del pecado. Yo no podía hablar acerca de mí. Y al rey, yo he oído que tenía 40 minutos de encuentro, mientras que nos saludamos, pasaron 10 minutos y quedaban 30 minutos y realmente yo me esquinaba mucho este tiempo de 30 minutos. Yo dividiendo este tiempo, quería hablarle, pero faltaba, no podía contarle y yo resumía. Y el Señor, amado nuestro Señor, cuando le iba hablando, yo me conmovía bastante en mi corazón. Pasó 30 minutos y paré, dejé de hablar. El rey me dijo a mí, él me iba mirando, siga más, me dijo, y me dijo para que hable más. Entonces yo hablé 30 minutos más. Y luego cuando dejé de hablar, me dijo para que hable una vez más. 1 hora y media yo hablé. Realmente él era más alto que yo y él era más grande, pero yo le quería abrazar. Me dijo para que predique más la palabra. En un tiempo muy corto le anuncié el evangelio. Dentro del corazón de él, esta luz que yo recibí, yo veía cómo entró en él. Yo ahora soy uno con él. Y ese gobierno, la planificación de la educación de ese país, todo lo quieren ahora consultar conmigo, seguir conmigo. Este ciego, cuando abre sus ojos y logra ver, el Señor que le ha dado una nueva luz en su vida y el Señor que le ha rescatado de la oscuridad, el Señor que le ha hecho resplandeciente y Jesucristo que le ha abierto un nuevo mundo, no podía menos que hablarle acerca de ello. El mundo ahora le insulta a él, le dice que es pecador a él. Anteriormente, como andaba cuando era ciego, le daba 1 centavo. Sí, qué bueno, soy pecador. Sí, porque era muy importante obtener una moneda. Era muy importante recibir una cucharada de arroz, que el que le dé un pedazo de pan, sea lo que le digan, realmente no importaba. Pero ahora ya no podía vivir así acerca de él. Cuando le hablaban mal de Jesucristo, aunque era ignorante, un mendigo, ahora con toda certeza, ya que vio la luz con toda convicción. Yo no sé si él es pecador, sí o no, pero una cosa que sé, yo era ciego y abrí mis ojos. Es tan glorioso. ¿Quién le podía abrir los ojos a él? ¿Quién podía sembrar el pensamiento en él? ¿Y quién podía darle la fuerza y el gozo a él? El Señor Jesucristo, que recibió el ciego, también llegó a mí. Yo he sido criticado por mucha gente y yo he sido insultado las veces que había ocurrido aquello. El Señor Jesucristo, Señor, ¿usted está conmigo? Y Él me respondía que estaba conmigo. Parecía que trabajaba conmigo. Anuncié este evangelio. En esta ocasión los periodistas de la cámara, no sé si ellos tomaron la foto del CLF. Yo me conmoví bastante. Cientos de personas estaban en la mesa redonda, estaban llenos y yo le anuncié el evangelio. Y yo me bajé del escenario con el micrófono y yo andaba mesa por mesa, le hablaba, le tomaba la mano y le anunciaba la palabra. Yo también, anunciando la palabra, me asusté mucho. ¡No era yo! Y ellos, oyendo este evangelio tan precioso, se gozaban. Y eran una persona más alta que yo, era una persona joven. Le pregunté cuántos años tenía, 50 y tantos. ¡Tú eres mi hijo!, le dije. Él, recibiendo la salvación, estaba tan feliz y había sido que era un pastor de una iglesia muy grande.
Por más que me equivocaba, no parecía equivocación. Por más que me avergonzaba, no era una vergüenza. El gozo que ellos tenían era mucho más grande. El amor de Jesucristo era grandioso y la gracia era tan grandiosa, por lo cual esa gracia sostenía mi corazón. Esa luz resplandecía en mi corazón y la oscuridad no podía trabajar en mí. El odio no podía permanecer en mí. En el año 1962, cuando me encontré con el Señor Jesucristo, yo era una de las personas infelices en este mundo. Y ya, si es 62, hoy estamos en el 2019 y 56 años, 57 años, no puedo calcular bien. Durante ese tiempo, mi ser no era mi ser. El Oxupar de antes no era así. También habrá hablado el ciego así. Yo anteriormente no decía esto. Yo anteriormente solamente pedía dinero. Yo pedía dinero y solamente comía una ración al día y con solo comer un pedazo de pan. Yo no pedía aparte de ello absolutamente nada. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, dice algo completamente distinto. Los escribas, Él se pelea junto con ellos, estando de parte de Jesucristo. No podía dejar de hablar acerca del Señor Jesús. Nadie le mandó a decir aquello, nadie le enseñó. Ojalá que sea así, nadie le expresa. Pero esa luz resplandeciente llegando en ese corazón, señores, de todo pecado, nos ha liberado y la luz resplandeciente del Señor Jesucristo entrando en nuestro corazón. En los ojos de aquel ciego entrando la luz llega a mostrarle su figura. Y cuando ve su figura, yo he sido tal hombre, yo he sido un ser tan inútil, yo era una persona tan insignificante, pero el Señor, para que pueda ver la luz entró en él. Y un mundo totalmente nuevo. Jesucristo le abre al ciego y ese camino era tan bello, estaba tan feliz. Realizamos el campamento mundial. Nosotros de Busan a la mañana queríamos ir al Congreso. Me habían mandado una misión a la noche. Partíamos de Busan y teníamos que ir al Congreso de Seúl y hasta la ida. Hasta el paradero de Sonsan, usted hablará con tal ministro. Y del paradero de Sonsan hasta el Congreso hablará con otro ministro. Y del Congreso hasta el tal paradero con otro ministro. Tenía la misión de anunciar el Evangelio a 4 ministros. Era la ministra de Namibia. Yo me encontré y cuando íbamos del Congreso hasta el paradero de Sonsan, ¿qué me dijo? Esta ministra desde pequeña creía en Jesucristo, recibió el perdón del pecado, recibió el Espíritu Santo, había renacido, recibió la salvación, pero era pecadora. Esta persona recibió tantas cosas. Ella es muy alta, aunque es mujer. Nosotros en la playa de Jeón invitamos al alcalde de Busan y ella le había saludado. Dios le había dado la gracia en la altura y ella hablaba doblando su cintura. Esta persona no se podía comparar a otras personas. Tenía la fe con toda convicción. Y acerca de que alguien le toque su fe, tenía realmente queja. Ella renació, ella recibió la salvación, pero este pastor, ¿por qué me va molestando? Este pastor tan bajito, a mí que yo soy tan alta, ¿por qué? Ahora continuamente se inmiscuye. Disculpe, yo no sé hablar,
realmente en inglés. Él que ni sabe hablar inglés. Cuando me encontré con los ministros de África, sea cual fuera el idioma de aquel país, yo era el único que no sabía hablar el inglés. Entre los ministros, hablé francés, sea lo que fuera, yo era el único que no sabía hablar el inglés. Yo soy el único que tiene traductor. Ese día también. Este don nadie que no sabe ni hablar el inglés. ¿Para qué se atreve a hablarme a mí? Claro, no me dijo eso, pero ella estaba con toda convicción. Ya estábamos llegando al paradero de Sonsan. Y yo siempre soy el débil. Y yo la hablaba fuertemente. Y ya llegamos al paradero de Sonsan. Ella obtuvo el perdón del pecado. Y se asombró grandemente. Y tanto ella me quiere y me dice, opa, hermano mayor, tengo 2 hermanas menores ministras de Tanzania. Ella me dice, hermano mayor, opa. También el embajador de Paraguay me decía, hermano mayor, y 3 personas, 2 hermanos, una hermana menor. La ministra en Namibia, después de recibir la salvación, estaba tan feliz y me enviaba un obsequio. Yo también debería enviarle, pero no puedo enviarle. Y estaba tan ocupada y no podía venir a Corea. Yo quisiera realmente ir a ese país. Quiero anunciar el evangelio en el país de ella. Yendo a África. Yendo a un lugar donde no hay iglesia. Juntando a los pastores cristianos, yo doy la charla. No es simplemente una charla. Sea quien fuera el que lo anuncie, sin excepción, el Evangelio de Dios en sí, dentro del corazón de aquellas personas, cuando entra, Dios le abre los ojos, abriendo la misma Biblia que hasta ahora lo habían visto, aunque lo ven. Sea quien fuera, sin excepción, cuando obtiene el perdón del pecado y renace, y luego cuando mira la Biblia de antes, no viene a ser la misma Biblia. Y por más que se empeña para volver a ser una persona de antes, no puede volver a ser la misma persona de antes. Cambia, nueva criatura. Así era el ciego. Cuando habló acerca de Jesucristo, cuando anunció acerca del Evangelio, cuando habló acerca de la luz, simplemente por unas monedas cuando le daban, ahora estaba satisfecho. Era 100, 500 y con eso se gozaba y el gozo aumentaba, disminuía. Aquella vida era lo que vivía. Y luego, juntando moneda, comiendo pedazo de pan, se gozaba, estaba feliz. Eso era toda su vida. Y no sabía cuánto tiempo le quedaba, qué vida le llegaría. No podía pronosticar nada, comprando algunos pedazos de pan, comiendo. Y cuando ahora juntaba la moneda, yo podré comer un mejor pan mañana. Esa vida era lo que vivía. Pero se encuentra con el Señor Jesucristo. Y lo que nunca en su vida este ciego había hecho, que él obra realiza. A la mañana se levantaba cuando quería limosna, pedía limosna y se iba a aquel lugar y todo él decidía de por sí, habiendo nacido por primera vez en su vida. Ahora no era su pensamiento yendo al Siloé. Ahora esa palabra Jesucristo le va guiando. Si no fuese por Jesucristo no podría ir al Siloé. Anteriormente le dije, ya que el ciego no puede ver adelante mientras que va él en el horizonte, es resbaladizo, habrá realmente una inclinación y cuando él se cae al agua, no puede ver y no sabe dónde es la salida y es un lugar peligroso. Y él camina. ¿Dónde es el Siloé? ¿Dónde es el Siloé? ¿Hacia dónde me tengo que ir para encontrar el Siloé? Fue con el estado de ciego y en medio de la oscuridad. Él debía ir preguntando dónde era el Siloé.
¿Por qué Él me dice para que yo vaya al Siloé? Si me lavo allí, ¿qué es lo que podía ocurrir? Él no podía pronosticar para nada. ¿Será que mi cara está tan sucia y me dice para que me lave? Porque habrá puesto el lodo en mi ojo. Tenía muchas dudas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué? De manera amable me dice para que vaya al Siloé. Era lo único que le habló de tal manera a él. No sé quién es él, pero conforme a su palabra, él iba al Siloé. Amados, vamos a pensar en esos pasos. En 2 Reyes capítulo 7, los 4 leprosos van hablando. ¿Cómo es que esperamos nosotros morir aquí, aunque no hemos entrado? Ahora si entramos, moriremos. Si quedamos aquí, moriremos. Vamos a rendirnos al campamento de los sirios. Si ellos nos matan, moriremos. Y si nos dejan vivir, viviremos. Ellos sin ningún propósito. Simplemente, ya que no podemos menos que morir aquí, escapando de la muerte porque no había alimento, pensando en el alimento, hacia el campamento de los sirios, ellos reciben la guía de Dios. Los 4 leprosos, llegando al campamento de los sirios, hasta ese camino en el que el ciego va al Siloé, es el camino parecido. Nunca habían ido al campamento de los sirios. No sabían qué es lo que iba a ocurrir. Si los soldados le dejarían vivo o que le matarían, cuánto quedaría el alimento o si podrían comer eso. No sabían para nada. Pero hasta ahora tenía la vida de seguir su propio pensamiento, pero conforme a la guía de Dios, conforme a la palabra de Jesucristo, iba caminando un nuevo camino hasta llegar al lugar, al propósito final. No conocía nada y luego, conforme a la guía de Dios, llegaron al lugar en donde se proponían. ¿Por qué Jesucristo no le abre los ojos y le dice para que se vaya a lavar? ¿Será que porque no había agua? Él resbalándose, él cayendo por las ramas de los árboles, con cautela, palpando. Él fue hasta el Siloé. Y los 4 leprosos también, ellos se han caído, se han desmayado, así llegaron. Una cosa que podemos saber, no había nada de lo que ellos pronosticaban, pero la guía de Dios le estaba dirigiendo a ellos. La guía de Dios. Simplemente, si uno está así sentado en la puerta del templo, parece cómodo, pero se cae, se desmaya, se cae. Ay, Señor, conmigo no se puede. Por favor, váyanse solamente ustedes. Yo ya no puedo seguir. Me duele mucho mi pierna. Hombre, ¿qué estás diciendo? Sí, aunque vayamos a morir, moriremos juntos. Aunque vivamos, viviremos juntos. Sería bueno que sea así, pero ya no puedo caminar. Por favor, si ustedes me llevan, ustedes van a sufrir. Por favor. Ustedes coman hasta satisfacerse y así mueran. Absurdo, vamos juntos. Los 4 fueron junto al campamento de los sirios como el ciego, conforme a la guía de Dios. Allí, ¿qué es lo que le esperaba? Ahora se fue sin saber absolutamente nada acerca de la dificultad, pero de manera maravillosa. El deseo de la carne, el placer de la carne, el deseo de la carne le había guiado hasta ahora. Sea el ciego, sea los 4 leprosos. No era su propio deseo. No era su propio anhelo. No era porque ellos querían, sino conforme a la guía de Dios. Por primera vez, recibiendo la guía de Dios, dando los pasos, empezaron a caminar.
y se han caído, se han desmayado. Pero los hermanos, hermanas amadas, Dios como le guió a los leprosos, como le había guiado al ciego al Siloé, a todas las personas hacia su gracia, con su misericordia y con su piedad le va guiando. Pero la gente cae ahora en la tentación tan tonta y se dirige a otro camino. Señor, ¿este es el camino correcto para ir al Siloé? Sí, 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 debe ir así. Vaya rápido. Falta mucho para que yo llegue. Sí, un poquito debe ir y ya llegará. Muchas gracias. No podía ver, debía ir preguntando. Era la primera vez que iba por ese camino. Si voy solamente un poquito, ya llegaré al Siloé. Porque ese hombre habrá dicho para que yo vaya al Siloé. Porque me dice para que me lave. Bien, no sabía. Pero hasta ahora, esa persona que era guiada por su pensamiento, sin darse cuenta, era guiado por el Señor Jesucristo y había caminado. Era maravilloso. En el año 1962, cuando me encontré con el Señor Jesucristo, el que guió mi vida era el Señor Jesús. Y era muy conmovedor. El rey, habiendo recibido la salvación, estaba feliz. El primer ministro, la palabra que nos iba mencionando, Lesoto es un país pobre que tiene dificultad. Verdaderamente se puede notar la pobreza ante los ojos. La ropa de los ministros. A la noche hemos hecho un banquete. Nuestra misión lo había realizado. Los pastores habían realizado. Cientos de personas se habían reunido. ¿Cuánto han gastado? $2,000. Me asusté. La comida era tan buena. En fin, en África era maravilloso. Cientos de personas. Cientos y tantas personas, sí, perdón. En el banquete estaban presentes. La gente estaba tan satisfecha y podíamos anunciar la palabra. Yo no traté de convertirme así y ahora soy así. No, no fue así. Como el ciego abrió los ojos por primera vez, vio su rostro reflejado en el agua. ¿Qué es esta figura que se ve en el agua? Se mueve, mira, se mueve. Esto es mi rostro. Ah, yo era tal persona. Después de que se encuentra con el Señor Jesucristo y entra a la luz, yo pude entender cuán inútil era, sea 10, sea 100, con quien me encontraba, con las veces que hablaba con ellos. El Señor Jesucristo, esa figura en el que me va iluminando. Ahora siento vergüenza y yo quería lavarme de todo aquello. Desde aquel día, la nueva vida que el Señor me entregó a mí era muy, muy glorioso. A menudo suelo decir, yo a los 50 años, pensando que viviría hasta los 60 años, yo determinándome viví. Y tuve 60 y no me morí. Viví hasta los 70, no morí y ahora ya estoy llegando hasta los 80. Para que venga al púlpito, nadie me impide
y con un corazón de agradecimiento yo vengo. Y cuando llego aquí, hay tantas cosas que quiero decir. Como trabajó en mí el Señor Jesucristo, trabajará en ustedes, y eso quiero decir. Yo era un don nadie, pero el ciego sobresaliente, ¿en qué cosa habrá sido? Pero el Señor que abrió los ojos a él, esos ojos radiantes, a mí también. Esa vista oscura, Él lo hizo radiante. El que yo pueda decir esto, Jesucristo a todos ustedes, así obrará en ustedes. Solamente que, ya que uno es muy sobresaliente, ya que uno es muy inteligente, ya que uno tiene mucha la razón, cuando considera muy poca cosa de eso, tiene dificultad. Cuando esa luz que Jesucristo le da, mamá, yo soy mamá, soy yo. Ahora yo puedo ver tu rostro, mamá. Imagínense qué conmovedor. Mi mamá, el rostro de mi mamá era así. Así resplandece el sol de la mañana. A esto se le llama flor. Todo era nuevo para él, para este ciego. Ahora, con lo que era nuevo, todo lo que era nuevo entraba en él fuertemente en su corazón, y mediante Jesucristo, ese nuevo mundo que le llegaba, hasta que no podía soportar, y eso se iba formando en él, en su corazón. Aunque a menudo yo he mencionado esto, en Daegu, cuando llegué por primera vez, terminamos el culto de la noche y no había alimento, no había realmente nada de carbón. Y yo quería ir a mi casa, pero tenía mucha vergüenza. Estaba penado para ver a mi esposa. Y mi esposa se casó conmigo y no le daba ni comida y tenía mucha pena y no quería ir junto a mi esposa. Yo estaba en el piso sentado y yo quería llegar a una determinación con Dios. Dios, deme alimento. Señor, Dios, deme carbón. Pero cuando pensaba humanamente, había acabado el arroz, el carbón, imagínense qué miserable. Pero orando a Dios no era así. Hasta un cierto punto yo me puse a orar. Yo, en el segundo piso del salón de culto, en el piso frío, yo sentado iba orando. Y desapareció el ser llamado el yo. Sentía como que en el trono del Señor iba platicando de frente con Dios. Y me conmoví. En ese momento, mi corazón no estaba en la tierra, estaba en el cielo. Hermanos, si ustedes van al seno del Señor, en ese lugar precioso lleno de joyas, Señor, deme papa, deme carbón, ¿ustedes pedirían eso? ¡Absurdo! Ya que pienso que estoy aquí, ya que pienso que soy pobre, pido pan, pido arroz, pido carbón. En mi corazón, cuando yo estaba sentado delante de Dios, el pan, el arroz, eso no era problema. Señor, hay muchas islas en el Pacífico. ¿Qué tipo de personas viven allí? ¿Qué ropa ellos usan? ¿Y qué viven comiendo ellos? Allí, ¿quién llevará este evangelio tan precioso? Nuestros misioneros son personas tan gloriosas en ese reino. Ahora
Yo voy en ese país por primera vez llevando el Evangelio. En esta casa por primera vez entro con el Evangelio en mi corazón, creciendo el Evangelio. Ahora para anunciar esto estoy tocando la puerta. No es cuestión de recibir sí o no la salvación, sino esto es tan glorioso. De tan glorioso que es. Ahora yo pude vencer el hambre. O si no, mi ser si estaba amarrado a la pobreza, yo robaría, yo estafaría, pero esto era tan glorioso, era conmovedor. Dejar el pastoreo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Da gozo a tanta gente, vida, esperanza a mucha gente. No se imaginan lo que es esto. Y tocando la puerta uno es feliz. ¿Él será que va a oír mi palabra? Si o no, uno está ansioso. Y el prepararse para hablar es bello. Y anunciar el Evangelio y el Señor estando vivo trabaja. Esto es tan glorioso. En este mundo, sea lo que fuera lo que me den, no podemos cambiar esto y es tan glorioso en la Biblia. El ciego, la palabra que sale de su labio, todo era así. Jesucristo, él es pecador, le decían, y se reía. El que él sea pecador, bien, no sé yo. Una cosa que yo sé. Yo era ciego y yo abrí los ojos. Usted también, concretamente lo sabrá. Él es pecador. Ustedes. Él me permitió abrir los ojos y que no saben de dónde vino esto. Después de Génesis, no había nadie que le haya abierto los ojos al ciego nacimiento. Pero Dios no oye a los pecadores. Y Él me abrió los ojos. Ustedes no saben de dónde provino esto. Si no viene de Dios, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo podría realizar esto si no es de Dios? Los escribas, los que han aprendido, los inteligentes, ahora temblaban delante de ciego. Y así es distinto el que abrió los ojos. Y era maravilloso. Él ha dado gozo a nuestro Señor. Se encuentra con el Señor. No sabe quién es. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Señor, ¿quién es usted? Yo soy ese de quien tú hablas. Yo creo. Y con los ojos abiertos se encuentra con el Señor Jesús. Puede ver el rostro de Jesús. Se toma de la mano con el Señor Jesús. Puede hablar y puede dirigirse juntamente con Él. Y esa vida va empezando. Amados hermanos, hermanas, de la misma manera, mediante la sangre de Jesucristo, hemos obtenido el perdón del pecado y han abierto sus ojos. Pero Satanás, con mucho deseo, con el vacío, va ahora cerrando los ojos y nos cubre. Jesucristo que ha trabajado en nosotros. Parece muy pequeño esa manifestación de Jesucristo. Lo del mundo parece grandioso y los ojos del hombre se agrandan. Y en donde fuese en el mundo, no hay nadie más grandioso que el Señor Jesucristo. En donde fuese en el mundo, no hay momento más feliz que ese momento en el que estamos delante de Jesucristo. En donde fuese en el mundo, este amor, esa gracia de Jesucristo, no hay algo más grandioso que esa bendición de Él. Mucha gente engañada por Satanás, por lo vano, se aparta de Jesucristo, se aparta de la iglesia. Así lo hacen. El Señor Jesucristo glorioso, ahora abriendo los ojos del corazón. Pongan los ojos en el Señor Jesucristo. Y como había obrado en el ciego, desea abrir los ojos de todos nosotros. Jesucristo que levantó al paralítico. Nosotros que somos paralíticos en la vida de Cristo, desea levantarnos a nosotros y sin descansar está trabajando. Cuando ponemos los ojos en Él,
Ahora más no son ni ciegos, no son ni paralíticos, no son ni pobres, ya no son pecadores y son hijos en el que Dios se goza. Y dentro de la gloria de Dios, ustedes permanecerán. Es algo maravilloso. Como el ciego nacimiento, nosotros también, teniendo los ojos resplandecientes, ahora peleando con los que atacan al Señor Jesús. Jesucristo abrió mi ojo. Jesucristo dio gozo a mi corazón. Jesucristo se puso en lugar en pecado. Jesucristo me santificó. Y hasta para que se nos rompa la garganta queremos anunciar, predicar, hablar, todos nosotros, hablando acerca del Señor Jesucristo, la vida que nos resta. Ahora viviendo por el Señor Jesucristo, espero que así sea. Y este ciego, como está tan feliz Jesucristo, queremos que esté lleno en nuestro corazón. Vamos a orar.